Ok, vamos con el protestantismo en Francia. Saben que a mí me interesó mucho esto cuando empecé a estudiar. Algunos quizás sepan, ¿verdad? Mi papá, su familia, mis abuelos mayormente eran originarios de Francia. De ahí viene el apellido Capitaine. Mi papá es Capitaine Parisot. Mi abuelita Lea y mi abuelo Adrián, ¿verdad? Ellos hablaban francés, llegan, forman una colonia ahí aquí en Veracruz, San Rafael, Veracruz. Del otro lado está Jicaltepec, que es donde llegaron esos franceses. Pero la familia de mi papá eran, voy a usar la palabra, eran bien ateos, eran más como espiritistas, no creían. ¿No? Y yo decía, ¿cómo es posible si allá Calvino era francés, si allá una reforma protestante? Bueno, esto es parte de la historia. Después, aunque hubo una reforma ahí, ya verán más adelante, bueno, llegó un momento en donde casi fue extirpada o anulada la reforma o el cristianismo o la religión cristiana en Francia. Pero bueno, vamos a las 6. ¿Por qué se dice que la política religiosa de Francisco I en Francia fue siempre ambigua y vacilante? No deseaba, fíjese, él no deseaba que el protestantismo se introdujera en sus tierras y lo dividiera, pero se gozaba que en Alemania estuviera avanzando, pues le hacía daño a su enemigo principal, que era Carlos V, España. Aunque nunca apoyó a los protestantes franceses, su actitud hacia ellos dependía, era político, como todos los políticos que dicen sí se va con el protestante para apoyar, porque quiere voto, porque quiere, bueno, así era este tipo, ¿no? Dependiendo de las necesidades de los tiempos, variaba y cambiaba. Bueno, era muy ambivalente su actitud, ¿verdad? ¿De qué manera influyó entonces el reino vecino de Navarra y Margarita, la hermana del rey Francisco, en el establecimiento del protestantismo en Francia? Ella alentaba el movimiento reformador, Margarita. Era una erudita, apoyaba a los humanistas franceses, era de convicciones protestantes. Ana después hizo de su corte un refugio para los protestantes que venían huyendo del país de su hermano. O sea, y ahí los refugiaba ella. Desde Navarra, los libros y predicadores protestantes se infiltraban en Francia. Navarra es España, ¿no? En 1555 se organizó la primera iglesia calvinista ahí y apoyado por Margarita. Entonces son datos bien interesantes. ¿Qué edicto promulgó Catalina con el que trataba de ganarse la simpatía de los hugonotes? Catalina fue terrible, Catalina Siena. Bueno, había en Francia, Catalina me dice, no, unas 2000 congregaciones, por lo tanto hizo promulgar el edicto de San Germán, que les concedía a los hugonotes la libertad de continuar ejerciendo su religión, pero sin tener templos. Hacer sínodos sin permiso, recoger fondos, mantener ejercicios, mantener sus ejércitos cultos, lo podían hacer, pero fuera de la ciudad. Y entonces, normalmente sin armas, porque ellos tenían que a veces protegerse y cuidarse. Esto va a traer una consecuencia a la larga, ¿verdad? Terrible en esa famosa matanza de San Bartolomé. Y eso es la pregunta, ¿por qué se llevó a cabo la matanza de San Bartolomé y cuántos hugonotes murieron? Cuando todo parecía ir a favor de los hugonotes, que aclaro, los hugonotes es una forma despectiva de darle un tinte a los protestantes en Francia, así se les llamaba. Después de la boda de Enrique de Borbón con Margarita, intentaron matar a Coligny, que era del bando protestante, era de los hugonotes. Ellos pidieron justicia, entonces la reina Catalina de Medici convenció a Carlos IX que existía una conspiración de los hugonotes encabezada por Coligny. El rey le creyó, cuando Coligny le caía bien y tenían cierta amistad, le creyó, ¿verdad?, a Catalina, y el 24 de agosto de 1572, el día de San Bartolomé, mataron a Coligny en su casa. Primero le habían volado un dedo, por ahí lo habían dejado herido. Lo mataron y unos 2000 hugonotes fueron muertos terriblemente, ¿verdad? Se dice que en el palacio corría la sangre por las escaleras hacia abajo. Los dos príncipes se salvaron jurando de su fe. ¿Sabes quiénes fueron? Luis y Enrique de Borbón. Y esto es tremendo, ¿no? Porque la forma de salvarse es adjurando, negando su fe, pues. No, yo no soy, o reniego lo que creo, con tal de que no los mataran. Y ahí va a aparecer un dato de este tipo después. ¿Cuáles fueron las distintas reacciones al oír la noticia que conmovió el resto de Europa? Guillermo el Taciturno suspendió su campaña contra Bruselas. Isabel de Inglaterra se vistió de luto.
Un dato importante. Maximiliano II expresó su horror, pero el Papa Gregorio XIII, cuando creyó que el protestantismo había sido aplastado en Francia, cantó un Te Deum, o sea, un canto de gratitud, como quien dice, ¿no? O sea, lo celebró en celebración de la noche de San Bartolomé. Y lo hizo todos los años celebrando la noche gloriosa, cuando habían matado casi a 2000 personas. Increíble. Solo porque ese era un golpe contra el protestantismo. Felipe II, al enterarse, se rió en público por primera vez y también celebró. Era un amargado que nunca se reía. Por primera vez se gozó. Qué tipo, ¿no? 11. Enrique de Borbón fue uno de los mejores reyes de Francia, aunque se le conoce más por cambiar varias veces de religión. Ya lo vimos que adjuró de su fe con tal de que no lo mataran en la matanza de San Bartolomé. Bueno, Navarra, narra la vez cuando se hizo famosa la frase París bien vale una misa. Se dice que en la noche de Bartolomé fue apresado, se salvó negando su fe. Cuando logró escapar cambiando de religión por cuarta vez en 1576. Imagínate, cuarta vez en que cambió de religión. Volvió a declararse calvinista. Pero en la guerra de los tres Enriques él vino al final a quedar como rey. Pero por ser protestante los católicos no lo querían. Convencido Enrique de que sólo así lograría el trono, se cambió de religión otra vez, haciéndose católico. De ahí la frase, París bien vale una misa. Increíble, hay muchos que conozco que han cambiado tantas cosas, ¿verdad? Y hay algunos que hasta la cantan. Lo dejaría todo porque me quisiera. Mi credo, mi pasado, mi religión. Imagínate, hay quienes han abandonado la fe por una mujer, por trabajo, por dinero, por un negocio sucio. Cuidado, hermano, cuidado. El que me negare aquí, yo lo negaré allá. Se dice que al fin de cuentas Enrique a lo último terminó apoyando el calvinismo de manera secreta ahí, que fue para bien. Pero bueno, no sé si eso le va a valer, no creo. Bueno, a lo mejor allá nos los encontramos Enrique de Borbón y le preguntamos, oye, ¿en verdad valió la pena Francia por una misa? Bueno, ahorita vamos a la Reforma Católica.